La increíble y transformadora historia de un niño oculto. Cumplimiento del plan divino del Mesías. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, la opresión del pueblo hebreo bajo el yugo del faraón se hacía más palpable cada día. El llanto de los recién nacidos resonaba en la tierra de Egipto, donde un decreto oscuro ordenaba la muerte de todos los niños hebreos. En medio de este reino de desesperanza, nació Moisés, un niño cuya vida estaba destinada a cambiar el rumbo de la historia. Su madre, Jocabed, temía por su vida, y en medio de la angustia, tomó una decisión desgarradora. Con fe en el Dios de sus antepasados, tejió una canasta de juncos y la impregnó de alquitrán, protegiendo así a su pequeño del filo de la muerte. Jocabed, aferrada a la esperanza, llevó a su bebé al río Nilo. El agua, que parecía un manto oscuro, se convirtió en el refugio donde ocultar a su hijo entre los cañaverales. Miriam, su hermana mayor, observaba con el corazón en un puño, esperando el desenlace de esa acción tan arriesgada. La atmósfera era tensa y el lamento por la libertad perdida resonaba a lo lejos. Mientras tanto, en las orillas del Nilo, la princesa del faraón, ajena a las injusticias del mundo, se acercaba para bañarse. Sus pasos reverberaron como un eco de providencia divina. Cuando sus ojos encontraron la canasta escondida entre los juncos, el destino de Israel se transformó. La princesa la levantó con manos delicadas y al abrirla, vio frente a ella a un niño que lloraba, un pequeño a quien llamó Moisés, pues ella lo había sacado de las aguas. De esta forma, el niño oculto se convirtió en un reflejo de la salvación que tanto anhelaba su pueblo. En los años que siguieron, Moisés creció en la opulencia de la corte egipcia, pero su corazón no podía ignorar el sufrimiento de su gente. A través de las ventanas de palacio, contemplaba cómo sus compatriotas trabajaban bajo el sol implacable y su interior se llenaba de indignación. Un día, al ser testigo de la brutalidad hacia un hebreo, su furia lo llevó a actuar. El ataque fue fatal y, al darse cuenta, huyó del reino, llevándose consigo el peso de un crimen y con la carga de ser el hijo de una opresión. El desierto se convirtió en su hogar, donde la voz de Dios resonó desde una zarza ardiente, revelándole su propósito y su verdadero nombre: Yo soy el que soy. Al regresar a Egipto, la tensión se palpaba en el aire. Moisés sabía que debía enfrentarse al faraón, un hombre que amparaba su voluntad en el poder y el orgullo. Con el corazón lleno de temor y valentía, se presentó frente a él, portando el mensaje de liberación que resonaría a través de generaciones. Ante la incredulidad del rey, las plagas cayeron sobre Egipto como un testimonio del poder divino, y la opresión hizo eco en cada rincón, mientras el pueblo hebreo, bajo su yugo, clamaba por libertad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe. Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los milagros que Dios realizó a través de Moisés comenzaron a traer luz en medio de la oscuridad. La promesa de un futuro brillante se asomaba en el horizonte, mientras los hebreos volvían su mirada al cielo, preguntándose si Dios realmente cumpliría lo que había prometido. De manera asombrosa, un mar de posibilidades estaba a punto de abrirse ante ellos, pero aún quedaban desafíos por delante. Las sombras de sus temores persistían, y el eco de la liberación prometida aún vibraba en sus corazones, mientras la historia divina se desplegaba en revelaciones inesperadas. Con cada plaga que caía sobre Egipto, el corazón del faraón se endurecía, y su poder parecía infalible. Las ranas croaban en los estanques, y las moscas se posaban sobre los rostros de los egipcios. Pero incluso ante estos signos portentosos, el rey retó el poder del Dios de Israel.
Moisés, revestido de la autoridad divina, se mantenía firme apoyándose en la promesa que había recibido en la zarza ardiente: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. La noticia de las plagas se propagó como un fuego voraz por todo el país. Los egipcios temían y los hebreos comenzaron a albergar la esperanza de que su libertad estaba al alcance. Sin embargo, el faraón, consumido por el orgullo, desestimaba la advertencia de Moisés, desafiando la mano de Dios con terquedad, como un hombre que se aferra a su propia ruina. Así, sobre Egipto, la 10ª plaga se acercaba, y la atmósfera se tornaba pesada con la anticipación de la calamidad. Era una noche de decisiones trascendentales. Mientras Moisés transmitía el mensaje que el Señor le había confiado, el pueblo hebreo se preparaba para celebrar la Pascua, un acto de obediencia que resonaría por generaciones. «Y tomaréis un cordero por familia, un cordero por casa. Y si la familia fuese demasiado pequeña para un cordero, tomará de acuerdo con el número de las almas». Éxodo 12:3-4. En las casas de los hebreos, la sangre del cordero, un símbolo profundo de redención, se untó en los dinteles de las puertas. Era una señal de que aquellos adentro estaban bajo la protección de Dios, aguardando la liberación prometida. Al caer la noche, un silencio penetrante cubrió la tierra, mientras un ángel de muerte se deslizaba sigilosamente sobre Egipto, llevándose toda primogenitura que no conocía el refugio. La angustia se apoderó de Egipto, y los gritos resonaron en cada rincón, mientras los hebreos, protegidos por la sangre del cordero, sintieron un renovado destello de esperanza. Aquella noche, la libertad estaba en camino, aunque el costo sería un lamento profundo entre los egipcios. El faraón, quebrado por la tragedia que llevó a su hogar, convocó a Moisés en la oscuridad de la madrugada. «Levantaos y salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel». Éxodo 12:31. Las palabras del rey sonaban como un eco de una esclavitud que había durado demasiado tiempo. Pero, aunque la salida era inminente, aún quedaba un capítulo más que jugar en la narrativa de su liberación. Mientras la multitud de hebreos se preparaba para partir, cargando consigo no solo sus pertenencias, sino el peso de generaciones de sufrimiento, el Señor habló a Moisés una vez más: «No te preocupes, porque yo endureceré el corazón del faraón». Éxodo 14:4. Con esas palabras, Dios desvelaba un plan mayor, uno que traería gloria a su nombre y demostraría al mundo entero su poder y fidelidad. Así, mientras las multitudes se dirigían hacia la libertad, se alzaba en el horizonte la sombra del faraón y su ejército, persiguiéndolos con rabia desatada. La tensión de un enfrentamiento divino se palpaba en el aire. Este sería un momento decisivo no solo para Israel, sino para todas las naciones, que aprenderían que el Dios de Moisés es el único Dios poderoso. ¿Quién se atrevería a imaginar lo que estaba por suceder? De las aguas del Mar Rojo brotaría una salvación que resonaría a través de los siglos. La victoria a la que estaban a punto de asistir no solo liberaría un pueblo, sino que reafirmaría el pacto eterno de Dios. La historia de la redención estaba lejos de terminar, y el plan soberano de Dios seguía conteniendo sorpresas gloriosas y revelaciones poderosas que estaban por llegar. Cuando la primera luz del alba comenzó a romper sobre el horizonte, el paso de los hebreos resonaba en el desierto. En su corazón llevaban la angustia de generaciones, pero también la promesa de un futuro que parecía, por fin, al alcance de sus manos. Fueron guiados por Moisés, que con firmeza les recordó las palabras de Dios: «Yo os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios». Éxodo 6:6. Pero el faraón, lleno de rencor y desesperación, había ordenado que sus caballos y carros se prepararan. «No los dejaré ir sin luchar», murmuraba mientras observaba a su pueblo sufrir las consecuencias de su obstinación. La guerra entre la fe y la terquedad se desataría de manera inminente. Los hebreos, pasados los límites de la ciudad, miraron hacia atrás y vieron la tempestad del ejército enojado alcanzándolos. El aire se volvió pesado, el miedo se cernía sobre ellos como un denso manto. Algunos comenzaron a murmurar:
el desánimo alzando voces en su interior. ¿Acaso fue para esto que Moisés nos sacó de Egipto para morir en el desierto? Éxodo 14:11. Se alzó entonces la voz de Moisés: No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. La mirada de Moisés era de resoluta fe, pero en su interior ardía un desafiante fuego de incertidumbre. Sabía que la intervención de Dios era inminente. La atmósfera estaba cargada de expectativa, como si todo el universo aguardara una respuesta. Cuando el faraón y su ejército se acercaron, el Señor habló a Moisés: Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15. Moisés extendió su mano sobre el mar, y en ese instante, el viento del este sopló con fuerza, separando las aguas como un velo. Las murallas de agua, formadas por la poderosa mano de Dios, se alzaron hacia ambos lados, y el camino seco apareció ante el pueblo como una promesa tangible de liberación. Los hebreos cruzaron por medio del mar, no solo como un viaje físico, sino como un acto espiritual de fe. Cada paso que daban resonaba en la historia eterna, marcando una segunda oportunidad a la humanidad. Mientras tanto, el corazón del faraón seguía endurecido. «Atraparé a esos esclavos», gritaba con rabia, guiando a su ejército tras de ellos. Pero bajo la protección de Dios, los hebreos se apresuraban, sintiendo en su piel el aliento fresco de la libertad. Detrás de ellos, las aguas permanecían como un cuadro ambulante de poder y juicio. Sin embargo, el faraón no se detendría. Así, la mano de Dios se alzó contra los egipcios, y el mar se volvió contra ellos, cubriendo sus carros y guerreros. Gritos de horror resonaron cuando el mar cerró por completo, y con él la esperanza de opresión y poder. Los hebreos, en la otra orilla, vieron cómo el ejército de Egipto se desvanecía como un sueño. De sus labios escaparon cánticos de alabanza, y Moisés hizo vibrar su voz lírica: «Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete». Éxodo 15:1. Sin embargo, mientras celebraban su liberación, una duda se alzó en uno de los corazones cerca de Moisés. ¿Qué vendrá después, oh líder? ¿Es este el final de nuestra búsqueda? La pregunta resonó con la inquietud de un futuro incierto. Con la mirada fija hacia adelante, Moisés respondió: «La tierra prometida nos espera, y allí el mundo verá la gloria de Dios a través de nosotros». Éxodo 15:17. Entonces, el camino se reveló no solo como un escape, sino como el inicio de una travesía de fe radical. ¿Qué misterios llevaría consigo el propio camino al cumplimiento de la promesa divina? La historia de la liberación apenas comenzaba, y en el susurro del viento se sentía la inminente revelación del propósito divino. La travesía hacia la tierra prometida formaba parte de un plan eterno, sobre el cual aún no se había desvelado todo. La expectación en el aire anunciaba otros actos de salvación, que hablarían de un Mesías, una redención más grande que la misma liberación de Egipto. Así, la historia de Israel continuaría, entrelazada con hilo divino de esperanza, guiándolos hacia algo asombroso que había sido prometido por generaciones. Los hebreos celebraban en la orilla del mar, sus voces se elevaban como un torrente de alabanzas al Altísimo. El eco de sus cánticos alcanzaba las colinas desérticas, resonando como un testimonio de la fidelidad de Dios. Pero entre las voces jubilantes, la mente de Moisés contemplaba la inmensidad del camino que aún tenían por delante. «La tierra prometida nos espera», había proclamado, pero aquella osada afirmación giraba en su interior como una espina. Mientras caminaban, el desierto se extendía vasto e implacable, un manto de arena y soledad que envolvía todo a su alrededor. Los hebreos, cansados y asombrados, comenzaron a tropezar con una pregunta que crecía en sus corazones: ¿dónde está este nuevo hogar que Dios nos ha prometido? Ciertamente la llegada no sería inmediata. El viaje los llevaría a través de terrenos desconocidos, pruebas inesperadas y tiempos de silencios divinos. Al mirar hacia el horizonte, Moisés vio que la nube de Jehová los guiaba en forma de columna de fuego al caer la tarde.
Era un recordatorio constante de que su presencia iba con ellos y de que no estaban solos. Sin embargo, la incertidumbre acechaba como un depredador. Diré al pueblo que confíe, se dijo, pero en su interior sentía la duda como un denso velo que oscurecía su visión. Transcurrieron semanas y el maná descendía del cielo como un rerágo del cielo, pero no era suficiente para callar la inquietud del corazón hebreo. Las quejas iban increciendo. ¿Por qué no morir en Egipto donde había pan y agua? ¿Nos ha traído Dios solo para hacernos perecer en este desierto? Las palabras de desánimo comenzaban a preocupar a Moisés, quien se postró ante el Señor, clamando con voz amarga: ¿Qué haré con este pueblo? Apenas quedan fuerzas para avanzar. Éxodo 17:4. En aquella grandeza del sufrimiento y del clamor, Dios habló a su siervo con dulzura y firmeza. Reúne al pueblo y diles que confíen, yo estaré con ellos y les mostraré mi gloria. Con nueva resolución, Moisés se levantó y clamó: Hoy veréis la gloria de Jehová. Éxodo 16:7. En ese mismo instante, el cielo se oscureció, una tormenta inminente se avecinaba, y el aire se llenaba de un temor reverente. Como una respuesta a su angustia, Moisés encontró apoyo en su hermano Aarón, quien también sentía la carga de guiar al pueblo. Juntos, decidieron levantar su voz en oración, pidiendo discernimiento y fortaleza. A medida que la nube se dispersaba, las puertas de lo sobrenatural se abrían, y en esa comunión, la fe comenzó a resplandecer como un nuevo amanecer sobre su travesía. De repente, una palabra salió de la boca de Dios en medio de la inminente tormenta. ¿No sabes que el camino hacia la libertad requiere sacrificio y que cada paso hacia el propósito está imbuido del mi poder? Moisés llevó esta enseñanza al pueblo. No solo están en un viaje físico, sino que está en juego su destino espiritual. Cada día en el desierto se convertiría en una lección de confianza y de dependencia del Señor. Y aunque el viaje se tornara difícil, Dios estaba formando un carácter resiliente en cada hebreo. Pronto, el clamor por agua se transformaría en un momento de revelación, donde el Señor les mostraría que, aún en los desiertos de la vida, Él es la fuente de todo consuelo. Mientras avanzaban, una voz suave susurró en el corazón de Moisés: Espera y verás, yo tengo un plan aún mayor que este. Desde la tierra prometida vendrá un Salvador, que no solo sacará a mi pueblo de la opresión, sino que traerá libertad al mundo entero. Con estas palabras, Moisés sintió la presión del tiempo disiparse. Todo formaba parte de un plan soberano, uno que comenzaba en la entrega personal de cada hebreo y culminaría en una redención eterna. Los días en el desierto eran prueba, pero también eran preparación. ¿Cuál sería el desenlace de su travesía? La búsqueda de la tierra prometida apenas comenzaba, y el tiempo revelaría que sus ansias estaban entrelazadas con el inminente cumplimiento de las profecías de Dios. Moisés y Aarón siguieron liderando al pueblo, guiándolos por el vasto y árido desierto. Las quejas y murmullos continuaban resonando en el campamento. ¿Quién nos dará carne para comer?, clamaban algunos, recordando los platos de Egipto. ¿Por qué tenemos que andar vagando por esta tierra desolada?, cuestionaban otros, cargados de pena. La desesperación comenzaba a ahorar los corazones hebreos, y la fe se desvanecía como el rocío bajo el sol abrasador. Moisés, preocupado, se acercó a la entrada de la tienda del tabernáculo, donde la nube de Jehová descendía con majestuosidad. Allí se postró, su rostro cubierto de angustia. ¿Por qué has hecho esto a tu siervo?, suplicó al Señor. Me has dado toda esta multitud para llevarla en brazos como si fueran hijos. ¿De dónde sacaré carne para darles? La respuesta del Señor fue clara y poderosa. Te enviaré carne, pero este pueblo debe entender que no hay solo pan para la vida, sino también mi palabra que sustenta sus almas. Les proveeré, pero, a través de su hambre, les enseñaré a depender de mí. Así lo hizo Jehová. Aquella noche, el viento sopló desde el mar, trayendo codornices que cubrieron el campamento, y el pueblo rió y se abalanzó sobre la provisión divina. Cada uno recolectó la carne con júbilo, pero la alegría pronto se tornó en un ansia insaciable.
La codicia por lo material nubló su agradecimiento. Dios en su indignación les advirtió: no solamente debéis alimentaros, sino también recordar que cada maná del cielo es un recordatorio de mi fidelidad. En medio de estas lecciones y pruebas, un nuevo desafío se avecinaba. En la penumbra de una noche estrellada, algunos líderes de la congregación se levantaron, alimentados por la envidia y el deseo de poder. Entre ellos estaban Coré, Datán y Abirón, quienes comenzaron a cuestionar la dirección de Moisés y Aarón. ¿Por qué ustedes, los dos, son los únicos elegidos? Todos somos santos y el Señor está en medio de nosotros, proclamaron en voz alta, sembrando la discordia en el corazón del pueblo. Moisés, consciente del grave peligro que esto representaba, decidió enfrentar la situación con sabiduría y oración. Se postró ante el Señor nuevamente, buscando dirección y suplicando por compasión. Dios le dijo: reúne al pueblo y permite que cada uno se presente ante mí, yo traeré justicia. Al día siguiente, la confrontación se tornó inevitable. Los rebeldes se presentaron frente a Moisés, desafiando su autoridad. Moisés, lleno de tristeza y peso espiritual, les habló con la voz quebrantada: si el Señor verdaderamente me ha enviado, Él hará señales que demostrarán su elección. Si caen vivos al infierno, sabréis que Dios no ha hablado por mí. Un instante de tensión se apoderó del aire, y en un giro de los eventos, la tierra se abrió debajo de los rebeldes, tragándolos. Un silencio aterrador se cernió sobre el pueblo, y los corazones comenzaron a temblar. Así, Dios mostró su poder y la peligrosidad del desafío a su autoridad. Sin embargo, la ira del Señor no se detuvo solo en eso. Mientras los hombres se alejaban aterrorizados, un fuego comenzó a consumir a los que habían traído la rebelión, una advertencia permanente de las consecuencias de la desobediencia. Moisés, aunque agradecido por la intervención de Dios, sintió cómo el peso del liderazgo se hacía más pesado día a día. ¿Este es el camino hacia la promesa?, se cuestionaba en lo profundo de su ser. Pero en aquel momento de desespero, Dios interrumpió sus pensamientos. Moisés, dijo el Señor, esta prueba es el forjador de la fe. Lo que está en juego va más allá de la tierra prometida. Cada desafío revelará el carácter de mi pueblo y de ti como su líder. Recuerda, voy a levantar a un Salvador que rendirá libertad a todos, y la historia comienza con este pueblo. La incertidumbre se entrelazaba con la esperanza. Moisés miró hacia adelante, sabiendo que cada paso era un movimiento divino, un acto preparativo para el cumplimiento de un propósito sobrenatural que trasciende generaciones. ¿Cuál sería la forma final de este plan soberano? La respuesta aguardaba en la vastedad del desierto, en los corazones de los hebreos, mientras su destino seguía manifestándose en medio de pruebas y promesas. Los días que siguieron a la rebelión fueron de tensa calma en el campamento de los israelitas. La tierra había cerrado nuevamente, pero los ecos del juicio divino aún resonaban en los corazones de todos. Moisés sentía el peso de su responsabilidad, y cada mirada de su pueblo era un recordatorio de la fragilidad de la fe. El silencio de la noche se convirtió en un lamento interior que lo mantenía despierto, mientras la voz del Señor lo llamaba a una mayor revelación. Una mañana, mientras Moisés se retiraba a un lugar apartado para clamar a Dios, recibió un mensaje que lo estremeció. Llama a los hijos de Israel y diles que de cada tribu traigan un bastón, el de cada líder de sus casas. Y de cada uno de ellos escribirás su nombre. El bastón de Aarón, representante de la tribu de Leví, será incluido entre los demás. Moisés, obediente a la orden, reunió los bastones y los presentó ante el tabernáculo de reunión, donde la nube de Dios descendía. Que la señal del Señor sea manifiesto. Que el bastón que brote y florezca declare quién es el elegido para la sacerdocio, proclamó Moisés, su voz resonando con fe y expectación. Esa noche, la comunidad esperó en ansiosa expectación. Al amanecer, como el suave susurro del viento entre los árboles, Moisés se acercó al tabernáculo.
La majestad de lo divino se había manifestado. El bastón de Aarón no solo había brotado, sino que había florecido y producía almendras, la señal clara del favor del Señor. Al ver la evidencia tangible del llamado de Aarón, el pueblo fue inquirido en profundo temor y reverencia. «Vemos, Señor, tu mano soberana», murmuraron entre ellos y se vieron obligados a reconocer que la elección de Dios estaba en efecto. En medio de la adoración, la angustia comenzó a disiparse y la fe cobró nuevo vigor. Sin embargo, la historia de Dios con Israel no se detendría en este momento. Pronto, el pueblo enfrentaría más pruebas, pues nuevos enemigos se acercaban desde el este. Los amalecitas habían oído de la derrota de los rebeldes y deseaban probar su fuerza contra la comunidad de los hebreos. Cuando llegaron, el miedo volvió a surgir entre el pueblo. Moisés, entonces, buscando la dirección divina, pidió a Josué que reuniera valientes para combatir. «Mañana yo estaré en la cima de la colina, con la vara de Dios en mi mano», instruyó Moisés, confiando en que el poder del Altísimo les brindaría la victoria. La lucha comenzó y mientras Moisés levantaba sus manos al cielo, el pueblo avanzaba. Pero cuando sus brazos caían por el cansancio, los amalecitas comenzaban a prevalecer. Aarón y Hur, viendo la desesperación del líder, le sostuvieron los brazos, ayudando a que la presencia de Dios permaneciera sobre su pueblo. El sol se mantuvo en alto y la batalla fue feroz, pero bajo la dirección divina, Israel prevaleció. La victoria llegó con un marcador irrefutable. La gloria de Jehová resplandecía sobre ellos, y el pueblo entendió que no solo necesitaban alimento, sino la constante guía de Dios en cada desafío que enfrentaran. «Escribe esto para que se recuerde», ordenó Dios a Moisés, «pues yo borraré la memoria de Amalec de debajo del cielo». Así fue como, a través de cada prueba y victoria, el carácter del pueblo se seguía formando. Cada respuesta divina, cada bastón florecido, cada batalla ganada mostraban que Dios estaba en control de su destino. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Moisés se preguntaba una vez más sobre el futuro. ¿Qué más planes tendrás para mí, oh Señor? En el aire pesado de expectativas y promesas, una nueva revelación iluminaba su corazón. Un profeta como tú levantaré entre ellos, pero no solo como líder, sino como el mismo Salvador que anhelan. Moisés entendió que, a través de cada prueba, Dios estaba llevando a su pueblo hacia algo mucho más grande. La tierra prometida iba más allá de un territorio físico, era el avance hacia el cumplimiento del pacto que se extendería a través de generaciones. Las olas de un propósito eterno empezaban a hacerse sentir en su interior. ¿Cuál sería la próxima revelación en el camino hacia la promesa? La historia sagrada continuaba tejiendo su intrincado diseño en medio del desierto, mientras el destino de la humanidad se acercaba a su clímax divino. A la mañana siguiente, un aire de expectación impregnaba el campamento de Israel. Los ecos de la victoria sobre los amalecitas aún vibraban en sus corazones, y el pueblo, rejuvenecido por la manifestación del poder de Dios, estaba listo para escuchar la voz de su líder. Moisés, contemplando a su pueblo, sintió en su interior una urgencia divina, como si el Señor estuviera por revelar algo aún más profundo. Reunió a los ancianos de Israel y dijo: «Escuchad, hijos de Israel, el Señor ha hecho maravillas y su fidelidad ha sido demostrada entre nosotros. Pero no solo en victoria nos encontraremos, sino también en la enseñanza de su camino». Las miradas atentas de los israelitas se centraron en él, conscientes de la grandeza que les rodeaba. En ese instante, Dios habló a Moisés nuevamente: «Aproxima a ti a los líderes de cada tribu, pues en ellos levantaré una enseñanza que será recuerdo para las generaciones venideras». Y así fue que Moisés, lleno de obediencia, convocó a los jefes tribales. A medida que se reunían, Moisés compartió lo que había recibido. El Altísimo nos ha ordenado que no solo caminemos hacia la tierra prometida, sino que también establezcamos un pacto renovado en su presencia.
Cada tribu ofrecerá ofrendas, no solo de sacrificio, sino de corazones dispuestos a seguir su voluntad. El pueblo, lleno de fervor, comenzó a preparar sus ofrendas y la atmósfera se tornó sagrada. Mientras tantos traían sus animales y granos, Moisés se sintió tomado por la grandeza de Dios. Esto que hacemos será para recordar nuestra relación con Él. Las ofrendas son para el que nos guía y nos protege, son un reconocimiento de su soberanía y amor. Sin embargo, en la vastedad del desierto, un viento frío sopló, trayendo consigo una advertencia. Dios, en su sabiduría, no solo deseaba establecer un sacrificio, sino también preparar a su pueblo para lo inevitable. Moisés, le dijo el Señor, escucharán palabras de desánimo entre ellos, y vendrán pruebas más duras. Pero en estas pruebas, recuerda las promesas que he hecho a los padres de tu pueblo. Mientras Moisés compartía estas palabras con los ancianos, ellos comenzaban a inquietarse ante la mención de nuevas pruebas. ¿Qué vendría después? Los murmullos se levantaron como una marea, inquietando sus corazones. Pero Moisés, con voz firme, reiteró: «No teman, pues el Señor nos guiará. Él me ha dicho que un profeta levantará en sus corazones quien les hablará la verdad». Así, la carga sobre el corazón de Moisés creció, no solo por él, sino por el futuro de esa nación. Dios no nos ha traído hasta aquí para dejarnos solos en nuestro sufrimiento, sino para crecer en nuestra dependencia de Él. Mientras tanto, en los márgenes del campamento, un niño pequeño escuchaba las palabras de Moisés, su corazón muy puro y lleno de esperanzas. Nadie lo notó, pero en él reposaba un futuro que ni aún Moisés podía prever. Su nombre no importaba ahora, pero estaba destinado a ser parte del plan divino, el cumplimiento de aquellas promesas que resonaban en el tiempo. Y así, las sombras de lo que vendría se cernían sobre el campamento, tejiendo una historia mayor que ellos mismos. ¿Cómo un niño podía llevar en su interior el peso de redención? Mientras el pueblo ofrecía sus sacrificios, el cielo sobre ellos se abría, revelando un propósito más alto. La promesa del Mesías estaba en movimiento, y en cada paso del camino, Dios preparaba el corazón de su pueblo. La revelación de las pruebas venideras se dejaba sentir entre ellos como un eco de advertencia, pero también de esperanza. Habrá un tiempo, pensó Moisés, donde no solo nos encontraremos en la tierra prometida, sino que también veremos cómo se cumple la salvación que Dios ha preparado. Mientras el sol comenzaba a descender, la promesa de Dios seguía brotando en las almas, y el futuro de aquel niño oculto se entrelazaba ineludiblemente con el destino de toda la humanidad. ¿Cómo se manifestaría este plan divino en el sendero de Israel hacia su redención? El misterio continuaba, y las sombras del futuro guardaban respuestas que solo el tiempo y el propósito de Dios revelarían. Al caer la noche sobre el campamento de Israel, el cielo estrellado parecía revelar secretos ocultos. La luz de las antorchas parpadeaba, creando sombras danzantes alrededor de la reunión de los ancianos. Moisés, con la voz grave y solemne, continuó dirigiendo su mensaje, sus palabras impregnadas de la urgencia divina que sentía en su corazón. «Recordad», exclamó, «cómo el Señor nos sacó de la tierra de Egipto. No debemos perder de vista su mano en cada paso que damos. Cuando el desánimo toque a la puerta de nuestros corazones, hagamos una pausa y volvamos nuestros ojos a lo alto. Allí está nuestra esperanza». Los ancianos asintieron, sus rostros iluminados por la luz sagrada de la revelación. Pero la inquietud aún residía en el aire. El pueblo, consciente de las pruebas que se avecinaban, no podía evitar susurrar entre sí. Moisés, presto a discernir sus murmullos, se acercó más y proclamó: «No estáis solos. El que nos guía es el mismo que ha hecho brotar agua de la roca y ha endulzado el agua amarga. Confianza en Él es nuestra única respuesta en tiempos de oscuridad». Mientras tanto, el niño, cuyo futuro estaba marcado por las promesas, se encontraba distante entre la multitud. Sus ojos brillantes reflejaban una fe sincera. «Oh Señor», oró en su corazón,
muéstrame el camino. Aunque su nombre no reverberaba en los labios de los mayores, su espíritu apenas comenzaba a entrever su llamado divino. La paz que intentaba transmitir Moisés fue desafiada cuando un anciano, de rostro surcado por el tiempo y la experiencia, se adelantó. Moisés, ¿qué haremos cuando el hambre y la sed vengan a nosotros de nuevo? ¿Nos has traído aquí para morir en el desierto? Su voz temblaba, y los ojos de los demás se llenaron de dudas, como olas que amenazan con envolver el barco. «Mira, anciano», contestó Moisés con firmeza, «el Señor ha prometido proveer. Él es nuestro refugio. Seremos llevados a la tierra que fluye leche y miel, pero debemos ser moldeados en el fuego de la prueba. Cada prueba, cada desierto, nos refina como oro en el fuego». Las palabras de Moisés resonaron, y la dualidad entre esperanza y temor comenzó a afianzarse en los corazones del pueblo. La noche se envolvía en un manto de oración y contemplación, mientras cada familia acercaba sus ofrendas en reverencia, reconociendo el poder y la grandeza de quien los había llamado. Pero a medida que ardían las antorchas, de lo más profundo de la oscuridad, un aullido resonó en la distancia. Era el sonido de una amenaza que nunca habían oído. Los hombres de guerra se miraron con ansiedad, sabiendo que el enemigo acechaba en cada sombra. «Moisés», clamó uno de los líderes de la tribu, «¿qué haremos? La noche es oscura y el peligro se acerca». Casi instantáneamente, el corazón de Moisés fue tomado por la urgencia del momento. «No temáis», replicó con convicción. «No solo estamos aquí por nosotros, sino por la promesa que vive en nosotros. Esta noche, el Señor se manifestará en nuestro medio. Él ha dicho que no nos dejará ni nos desamparará». Mientras el pueblo comenzaba a prepararse para un ataque inminente, Moisés buscó un lugar elevado y elevó su voz al cielo en clamor. «Señor, manifiesta tu poder entre nosotros. Danos señales y maravillas para que podamos reconocer tu mano en medio de nuestras pruebas». En ese instante, el cielo pareció responder. Una luz resplandeciente descendió sobre el campamento, iluminando la escena oscura. Los corazones se detuvieron ante la visión de aquel resplandor divino, y en sus almas una llama de esperanza se avivó. «Es su presencia», murmuró el niño entre la multitud, sintiendo una conexión profunda con lo que estaba sucediendo. La promesa de redención se entrelazaba con la realidad de su vida, y en su interior una certeza surgió. La voz del Señor resonó en el corazón de todos, y Moisés, al ver el temor transformarse en fe, supo que la historia de su pueblo apenas comenzaba. Había un plan mayor, y aún había revelaciones por venir que demostrarían que lo que se había sembrado en el corazón de aquel niño sería el hilo conductor hacia la salvación misma de la humanidad. «Prepárense para lo que está por venir», advirtió Moisés, «pues lo que el Señor está a punto de hacer cambiará el rumbo de la historia. La promesa del Mesías se aproxima, y las sombras de nuestra historia serán parte de su luz eterna». Las palabras flotaron en el aire, revelando el profundo misterio y propósito de Dios. Mientras el pueblo se preparaba para enfrentar la oscuridad, una luz se encendía en sus corazones. Así, el camino hacia la tierra prometida y el cumplimiento del plan divino de redención comenzaba a tejerse cada vez más oscuro en la historia de Israel. La promesa aún aguardaba, esperándolos en la próxima esquina del destino divino. Mientras la luz celestial iluminaba el campamento, la atmósfera se tornaba reverente y el aire vibraba con el peso de la anticipación. Moisés, con su mirada fija en el resplandor divino, sintió cómo su corazón latía con la certeza de que la intervención de Dios había comenzado. «Escuchad, hijos de Israel», proclamó con voz resonante, «la noche no es un final, es un nuevo comienzo». El miedo que acecha en las sombras es solo la antesala de la gloria que está por manifestarse. Los murmullos de inquietud comenzaron a disolverse en alabanzas y esperanzas renovadas. Las familias se unieron y a medida que se acercaban las horas de la medianoche, el pueblo entero se postró ante su Creador.
El niño, sintiendo el espíritu de adoración elevarse a su alrededor, cerró los ojos y dejó que la presencia del Señor llenara su ser. De repente, un viento fuerte y dulce agitó las llamas de las antorchas. Una voz clara, como el trueno, resonó desde el centro del campamento. He aquí, día tras día, estaré con vosotros en cada paso. No temáis, por mi promesa está asegurada. Ahora es el tiempo de las señales. Los ancianos se levantaron, asombrados, al darse cuenta de que la voz era de Dios mismo. Era un día de prueba, mas también de revelación. La ansiedad se convirtió en fervor y todos comenzaron a inclinarse clamando por la sabiduría para enfrentar lo que estaba por venir. ¿Cuál es el camino, Señor?, preguntó uno de los ancianos, su voz temblorosa pero decidida. ¿Qué desea de nosotros en esta hora? Ministraré entre vosotros, respondió la voz, y a través de vuestro miedo transformaré las dudas en fe y el desánimo en fortaleza. No será solo un desierto el que atravesaréis, seréis el fuego que purificará la fe de las naciones. A medida que la luz continuaba iluminando cada rincón del campamento, algo extraordinario comenzó a ocurrir. Un sonido profundo, como un tambor, resonó en el aire, y un sutil murmullo de viento llevó el eco de las palabras del Señor a cada corazón. El pequeño niño, todavía postrado, sintió el impulso de levantarse y dirigirse hacia Moisés. Había una voz en su corazón que lo ordenaba hacerlo. Su interior que le decía que su tiempo había llegado. Con fe que desbordaba su ser, el niño dio un paso al frente. Moisés, el Señor ha hablado a mi corazón. Él me ha mostrado algo que no he comprendido completamente, pero lo he sentido. ¿Puede confiar en mí para ayudar a guiar al pueblo hacia su promesa? Moisés lo miró con asombro, sintiendo la poderosa unción que emanaba de aquel niño. El anciano que antes había cuestionado la misión de Moisés sintió una paz inexplicable y se volvió hacia él. Quizás, Moisés, el Señor se está moviendo a través de este niño. Déjale hablar, quizás este es el hilo que nos llevará hacia la promesa. El niño, ahora con más confianza, habló al pueblo. El Señor nos guiará por el desierto y nos enseñará a sostenernos firmes en las pruebas. Esta oscuridad es solo un paso hacia la luz que vendrá. Él es nuestra esperanza. Las palabras resonaron en el corazón del pueblo, cada vez más profundamente. La desesperanza comenzó a disiparse mientras reconocían la promesa del Señor en la voz de un niño. Moisés, sintiendo la autoridad divina bajo la que estaban, se volvió hacia ellos. Lo que ha sido revelado esta noche es un eco de lo que está por venir. La tierra prometida no solo será nuestro destino, será el testimonio de nuestra fidelidad. Entonces, en medio de la luz vibrante, se escuchó un eco de antiguas profetas. Y en la plenitud del tiempo se levantará uno de entre ustedes, como un faro, y su luz será la salvación para muchos. Los cielos se abrirán y el Mesías será el cumplimiento de toda promesa. El pueblo respondió en unidad, ahora con fe renovada en el propósito de Dios. Y así, con un nuevo levantamiento espiritual, el camino se iluminaba. El niño comprendió que su destino ya estaba entrelazado con el del pueblo de Israel, pero aún habían profundidades en el propósito de Dios que aguardaban ser reveladas. La historia de un niño oculto iniciaba aquí, y el cumplimiento del plan divino, aún por venir, prometía cambiar el curso de la humanidad. Al despertar una nueva mañana, el campamento de Israel se encontraba lleno de un renovado fervor espiritual. El niño que había hablado la noche anterior había dejado una marca indeleble en todos aquellos que escucharon su voz sincera, y en el corazón de Moisés una profundidad de revelación empezaba a tomar forma. Dios, en su infinita sabiduría, había comenzado a entrelazar el destino de su pueblo con el de un pequeño, quien sin duda jugaría un papel crucial en la historia de la redención. Moisés, decidido a no perder la oportunidad que el Señor le había brindado, se subió a una roca elevada, donde el pueblo congregado podía oírle claramente. «Escuchad, hijos de Israel», comenzó, su voz resonando con autoridad y amor. «No solo hemos sido liberados de la opresión de Egipto, ahora
El Señor nos ha llamado a ser su pueblo escogido. Cada prueba y cada desafío fortalecerán nuestro carácter y nos prepararán para la tierra prometida. Bajo el incansable sol del desierto, cada tribu se reunía, y en los ojos de los israelitas brillaba una mezcla de esperanza y temor ante el futuro incierto. Moisés continuó: el niño entre nosotros nos recuerda que la voz de Dios puede venir de los lugares más inesperados. No subestiméis lo que el Señor puede hacer a través de los humildes. Cada uno de vosotros tiene un propósito en este viaje. Mientras se desarrollaba la reunión, llegó un mensajero del sur. Los amalecitas nos han estado observando, informó con urgencia. Se acercan y han jurado atacar a nuestra familia. El murmullante temor se apoderó del pueblo de nuevo. La voz del mensajero se fue desvaneciendo entre quejas y dudas acerca de su futuro. Moisés se sintió abrumado momentáneamente, pero recordó las promesas divinas. No teman, exhortó. Mañana debemos estar preparados para la batalla, pero no lucharemos con nuestras propias fuerzas. Lucharemos con la mano del Señor en nuestra frente y su nombre en nuestros labios. Esa noche, a la luz de las antorchas titilantes, el pueblo se unió en oración y adoración buscando la dirección de Dios. Las palabras del niño resonaban en sus corazones, y una unidad inesperada comenzaba a forjarse en medio de las filas de Israel. Cada miembro del campamento sentía el peso de la responsabilidad mientras se preparaban para el amanecer. Ya al día siguiente, Josué, elegido por Moisés como comandante, se encontraba al frente de los valientes. Juntos se prepararon para enfrentar a los amalecitas, quienes se acercaban con intenciones hostiles. Mientras Moisés subía a la cima de una colina, levantó la vara de Dios sobre su cabeza, la emblemática señal de autoridad divina. Mientras yo sostenga esta vara, el pueblo de Israel prevalecerá en batalla, proclamó, mientras sus ojos escaneaban el horizonte. La batalla se desató y el sonido de espadas chocando resonó en el aire. Cuando Moisés levantaba sus brazos, Israel prevalecía, pero al fatigarse y caer sus manos, los amalecitas comenzaban a ganar terreno. Aarón y Hur, conscientes del crucial papel de Moisés, se apresuraron a su lado, sosteniendo sus brazos elevados. La batalla era un reflejo de la lucha espiritual en la que estaba inmerso el pueblo, una enseñanza sobre la interdependencia del liderazgo y el apoyo mutuo. Así, bajo la sombra de las manos sosteniendo la vara, Israel ganó la victoria, y al caer la tarde, los amalecitas fueron completamente derrotados. La gloria del Señor brilló sobre su pueblo, y el eco de las alabanzas resuena a lo largo del campamento. «Jehová es mi bandera», exclamó Moisés, levantando el trofeo de la victoria. Él ha peleado por nosotros y nos ha librado. En medio de la celebración, la voz del niño resonó una vez más en el corazón de Moisés. Este no es solo un triunfo de hoy, sino una preparación para el futuro. Recuerda, Moisés, que cada victoria nos acerca más al cumplimiento de la promesa. Del Señor hay más por descubrir. Las palabras del pequeño calaron profundo en el espíritu del líder. Moisés entendió que cada paso que tomaban, cada victoria sobre el enemigo, eran capítulos en una historia mayor que repercutiría en toda la humanidad. La esperanza del Mesías seguía resonando como una melodía divina, y una nueva sección de su viaje comenzaba a desplegar su misterio. Mientras el pueblo celebraba sus victorias, un pensamiento quedó en proyección. El eco de la esperanza perduraba, mientras Dios seguía revelando el arco de su plan soberano. Cada día ofrecía la posibilidad de nuevas revelaciones, confirmando que el destino de Israel estaba profundamente entrelazado con el propio corazón de Dios. Conmocionado por la respuesta divina y las lecciones aprendidas en la batalla, Moisés se retiró a la cima de la colina al caer la tarde. Allí, con el atardecer extendiendo su manto dorado, se detuvo y buscó en oración la dirección y revelación del Señor. Fue en ese espacio sagrado donde la expectativa del futuro se convirtió en un rugido en su corazón. Señor, ¿qué vendrá después?
¿Cómo se manifestará tu plan? La respuesta llegó en el silencio. De la misma manera que el viento sopla en el desierto, el Señor habló a su corazón, reafirmando que el propósito divino todavía estaba en movimiento. La historia de Israel avanzaba, y lo que vendría a continuación sería un reflejo perfecto de la redención prometida. La travesía hacia la tierra prometida era solo una parte del vuelo hacia la verdadera libertad que un Salvador traería al mundo. La expectativa por lo que revelaría el futuro llenaba el aire con energía vibrante. ¿Cómo se manifestaría exactamente el plan soberano de Dios? Sin duda, pasaban ante ellos acontecimientos grandiosos que cambiarían el rumbo de toda la creación. Así, la búsqueda de la tierra prometida y la llegada de un Mesías se entrelazaban en el tejido del tiempo, aguardando el momento en el que el cumplimiento de la profecía resonaría por las generaciones venideras.